hasta ahora nos conectamos en vivo y directo. Luego del gran triunfo diplomático se impuso la integración, la unidad venezolana, latinoamericana, bolivariana y chavista desde Ciudad de México hasta la Patagonia. Y luego de ese gran triunfo vamos a ver el balance que presenta esta hora y la información nuestra compañera María Jiménez. Adelante. Muy buenas noches, el contacto lo establecemos desde la Ciudad de México a propósito de lo que ha sido la clausura, el cierre de esta sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se ha desarrollado en la nación azteca. Establecemos este contacto para poner en contexto y en resumen lo que ha sido esta jornada de trabajo que ha iniciado desde las 6 de la mañana, hora local de México, con una intensa agenda de actividades en la que ha participado la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, representada bajo el liderazgo del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. ¿Cuáles han sido los principales temas y las principales propuestas aprobadas en esta declaración final de la Ciudad de México en esta sexta cumbre? ¿Y cuáles han sido las principales propuestas que ha dejado sobre la mesa el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros? Recordemos lo que ha sido el ingreso, la llegada del jefe de Estado venezolano al Palacio Nacional de México, sede justamente del Ejecutivo Nacional. Allí parte de la reseña desde horas tempranas de este sábado 18 de septiembre, tras el arribo, el ingreso del jefe de Estado venezolano para participar en esta sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Con las banderas de la paz, diálogo, unión e integración latinoamericana e inspirado en el proyecto integracionista del libertador Simón Bolívar, el jefe de Estado venezolano luego participaba en la plenaria de instalación de esta sexta cumbre de la CELAC. Durante su discurso, el jefe de Estado venezolano exhortaba y realizaba un llamado a la revitalización y reimpulso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, exhortaba justamente a que este mecanismo de integración regional y las propuestas que surgieran en esta cumbre trascendieran, que no se quedaran solo en propuestas sobre la mesa, sino que fuesen acciones contundentes en la región latinoamericana en un escenario de pandemia que ha sido complicado y que ha dejado graves consecuencias en el ámbito económico en toda la región. Queremos reponer parte del discurso del jefe de Estado venezolano durante la plenaria, donde ratificaba y detallaba las propuestas de la República Bolivariana de Venezuela para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Jefe de Estado, y vivimos de la angustia permanente del qué hacer a tiempo para salvar a nuestro pueblo, para atender a nuestro pueblo. ¿Qué hacemos con este bagaje de decisiones, con esta doctrina común que en la diversidad estamos generando? Yo le ratifico la propuesta que le envié por escrito y que ayer hice en mi llegada introspectiva a México, hice públicamente. Creo que hay que ir a la construcción de una nueva institucionalidad de la CELAC. Hay que retomar la que se empezó a construir, porque aquí se empezó a construir una institucionalidad que empezaba a funcionar. El Consejo de Ministros de Economía, el Consejo de Ministros de lo Social, el Consejo de Ministros de la Política. Existía, funcionaban, hacían propuestas, ¿no? Había un diálogo interregional muy valioso. Yo le propongo que retomemos en términos inmediatos los 3 consejos de ministros más importantes, el Consejo de Ministros Social, para que aborde de inmediato la agenda de la pandemia y del cambio climático, el Consejo de Ministros de lo Económico, para que aborde los planteamientos que se han hecho aquí sobre la integración comercial, sobre un tratado de desarrollo económico. Y bueno, los cancilleres mantengan el rumbo, el ritmo del Consejo de Ministros de lo Político. En
respuesta a las propuestas y planteamientos del mandatario venezolano, también se pronunció el canciller de México, Marcelo Ebrard. Destacaba y calificaba como exitosa la realización y el desarrollo de este encuentro internacional, haciendo referencia al planteamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El canciller de México destacaba que el solo hecho de ya estar reunidos más de 17 delegaciones internacionales en representación de la CELAC era un éxito el poder presentar propuestas, debatir y generar justamente las condiciones para impulsar la integración latinoamericana. Era ya un avance dentro de la diversidad y de las diferencias políticas, ideológicas que congregan algunas naciones que integran este bloque de integración regional. Vamos a escuchar a continuación las palabras del canciller de México, Marcelo Ebrard, sobre su opinión y cómo califica la propuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La propuesta del presidente Maduro yo la escuché hoy la escuchamos. El siguiente paso del CELAC es consolidar su permanencia, su estructura, porque ya está creando instituciones. La Agencia Latinoamericana es una institución sin precedentes. Hace año y medio no nos hablábamos. Hoy estamos viendo cómo vamos a construir la autosuficiencia de América Latina en vacunas. Es un cambio enorme. Otro de los temas que abordó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta plenaria de la cumbre CELAC, y es que justamente México ha jugado un rol fundamental en el proceso de diálogo, de concertación política entre el gobierno bolivariano y la plataforma unitaria de la oposición. El jefe de Estado extendía su agradecimiento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las autoridades que han participado como mediadores y facilitadores en este proceso de concertación política que se ha desarrollado aquí en la Ciudad de México y que ha arrojado importantes puntos aprobados entre ambas delegaciones. Escuchemos las palabras del mandatario venezolano. Quiero agradecer públicamente al gobierno de México por todo el apoyo que le están dando a Venezuela en los diálogos de paz y soberanía que se están desarrollando. Pido el apoyo de todos los gobiernos de América Latina y del Caribe, porque el único camino que puede tener Venezuela es el diálogo, es la paz, es el reencuentro, es la reconciliación. Y agradezco el apoyo mayoritario que aquí hemos recibido en función de ese diálogo. Venezuela este año tiene elección, una mega elección, el 21 de noviembre. Los invito, vayan, para que vean la campaña electoral, para que vean las elecciones, para que vean al dictador Maduro cómo convoca la elección número 29. Es la elección número 29. Hemos tenido 28 elecciones, nosotros hemos ganado 26 con votos. Ahora vamos a la elección 29. Toda la oposición se ha inscrito. Bueno, bienvenido, que gane el que tiene que ganar. Así que agradezco mucho el apoyo a todo este esfuerzo de democracia, de diálogo, y celebro el espíritu de debate, el espíritu unionista, que a pesar de algunas diferencias marcadas, a veces hirientes, se está manifestando el día de hoy aquí. Lo felicito, presidente. Muchas gracias. Y uno de los principales lemas que destacaba el jefe de Estado venezolano a su arribo a la Ciudad de México es dar a conocer la verdad de Venezuela frente a las campañas de desprestigio y de tergiversación de la realidad de nuestro país en el ámbito político, económico y social. Hacía referencia y exhortaba a los mandatarios de Uruguay y Paraguay a un debate público o privado, como ellos desearan este encuentro, para hablar sobre democracia, en alusión a la democracia participativa y protagónica que vive y en la que ejerce el derecho al sufragio la República Bolivariana de Venezuela. En este contexto, el mandatario nacional recordaba parte de lo que han sido las jornadas electorales, los procesos democráticos, más de 28 elecciones que se han realizado en la República Bolivariana de Venezuela, y que el país se prepara para un nuevo proceso electoral en el que además participan representantes de las plataformas de las oposiciones, partidos políticos de las oposiciones en estos venideros comicios o las mega elecciones, como han sido denominadas a finales de este año 2021. Vamos a escuchar el exhorto y el llamado que realizaba el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a estos mandatarios en referencia al debate público sobre democracia.
Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina, y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones. Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, no voy a decir quién, porque lo psiquitrillan en los medios de comunicación de su país. Todo lo que diga Maduro pudiera significar una campaña por lo menos de un mes. Dijo alguno de los interventores, de los presidentes, que no debemos constituir clubes ideológicos. No debemos ideologizar las políticas internacionales. Lo aprendí como canciller y ustedes saben quién me lo enseñó. Hugo Rafael Chávez Frías. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no venimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión en los grandes aconteceres. Y es que justamente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, invitaba a los gobiernos de América Latina y el Caribe a participar en calidad de observadores en estas megaelecciones que se estarán realizando en la República Bolivariana de Venezuela este 2021 para evidenciar parte del proceso democrático que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. Pero además del tema electoral, político y social, también se ha puesto sobre la mesa en esta plenaria de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el tema económico. Han destacado los representantes y las delegaciones internacionales que la pandemia ha tenido un gran impacto en materia económica en toda la región latinoamericana, justamente causando una reducción en el Producto Interno Bruto correspondiente a América Latina y el Caribe y los desafíos, los retos que tienen las naciones de este bloque de integración regional es a levantar nuevos acuerdos, nuevas alianzas de cooperación y la integración entre todas estas delegaciones a fin de impulsar el tema económico en la región latinoamericana. Sobre este contexto económico queremos reponer también el discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que exhortaba a todas las delegaciones internacionales en esta plenaria de la sexta cumbre de la CELAC a justamente impulsar un bloque de integración regional en el ámbito económico que permita avanzar en la producción para el abastecimiento y elevar justamente estos niveles de producción en la región latinoamericana por encima de la diversidad y de las diferencias políticas. Escuchemos a continuación este material audiovisual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La propuesta es sencilla. Se trata de reactivar pronto la economía en nuestro continente para producir en América lo que consumimos. Solo se requiere hacer una planeación conjunta con la participación de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y pedir la elaboración de un plan con el objetivo superior de promover la comunidad económica, financiera y comercial de los países de América. Que es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América. Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos,
caminar juntos y asociarnos por el bien de América. Bien, y luego de este importante debate, presentación de propuestas de las delegaciones internacionales, las 17 delegaciones de jefes de Estado y de gobiernos, de vicepresidentes y delegaciones internacionales procedieron a la fotografía oficial propia de estos encuentros internacionales en el desarrollo de las cumbres que se han realizado a partir de 2011 desde la cumbre fundacional, un encuentro de grandes propuestas y resultados concretos para la unión de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y en este contexto, allí la imagen del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en compañía de los 17 jefes de Estado y de Gobierno, la imagen que queda para la historia de esta sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en medio del contexto de la pandemia por el COVID-19, un encuentro presencial. Ya detallábamos que habían transcurrido 4 años desde que no se realizaba encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, y ha sido México el país anfitrión de esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ha abogado por la revitalización y el reimpulso de este mecanismo de integración regional. Pero la agenda del jefe de Estado venezolano no culminó aquí en esta fotografía oficial. Seguidamente a este evento, el jefe de Estado venezolano prosiguió a tener un encuentro bilateral con el presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce, ratificando la diplomacia bolivariana de paz que enaltece la integración y la cooperación entre ambas naciones. Se ha desarrollado también en el contexto de esta sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Recordemos que Venezuela y Bolivia se han unido a la propuesta realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de reimpulsar la CELAC y crear mecanismos de integración regional. Además, hay que destacar que con el triunfo electoral del presidente Luis Arce se ha restablecido la cooperación bilateral Venezuela-Bolivia, naciones hermanadas que comparten la visión de igualdad, así como el respeto a la democracia y el reconocimiento a la voluntad del pueblo, y abogan por la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Naciones que tienen alianzas desde el año 2006 en distintas áreas, y que justamente Bolivia es un aliado político, económico y comercial de Venezuela, que comparten importantes proyectos de cooperación y alianzas estratégicas en materia energética, ciencia, tecnología, entre otras. Y además, entre otras de las áreas de cooperación, destacan la realización de la tercera Comisión de Integración Conjunta Bolivia-Venezuela. Y recordemos que tras el golpe de Estado al presidente Evo Morales en el Estado plurinacional de Bolivia, este mes de noviembre de 2021 se cumple un año del restablecimiento de las relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre ambas naciones. Una intensa agenda de actividades que ha cumplido y ha realizado la delegación de la República Bolivariana de Venezuela desde las 6 de la mañana, hora local de México, en el que Venezuela ha hecho acto de presencia y ha sido el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros quien ha estado presente en esta sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, que ya hemos destacado que por encima de las diferencias ideológicas y políticas, estos más de 30 países que integran este mecanismo de integración regional reconocen el liderazgo y la legitimidad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Destacamos que la declaración final aquí en la Ciudad de México culminó con la aprobación de 44 puntos con estas deliberaciones, propuestas, planteamientos de los más de 17 jefes de Estado y de Gobierno, 2 vicepresidentes y delegaciones internacionales. Entre los puntos más destacados hay que resaltar el acuerdo relacionado a las vacunas, a la distribución, producción de los medicamentos, fármacos y de las vacunas contra el COVID-19 en la región latinoamericana. Este ha sido uno de los principales llamados de los países de la región cuando han denunciado la desigualdad en el acceso de las vacunas y de los fármacos en los países en vías de desarrollo. Otro de los puntos que se ha planteado en esta cumbre es el fin al bloqueo contra la República de Cuba, más de 60 años enfrentando la agresión por parte del gobierno estadounidense, y este
ha sido uno de los principales puntos desde el inicio de las celebraciones del 211 aniversario del Grito de Independencia aquí en México y una posición firme que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en respaldo al presidente Miguel Díaz-Canel y levantando las voces de Venezuela, Bolivia, Nicaragua para condenar la imposición de medidas coercitivas y unilaterales contra estas naciones libres, soberanas e independientes. Otro de los temas que ha sido abordado ha sido la situación sobre las Malvinas en la República de Argentina. Igualmente han propuesto adoptar una postura común frente a las consecuencias económicas del Fondo Monetario Internacional. Los países de América Latina y el Caribe cuestionan igualmente el rol, el papel que ha desempeñado la Organización de Estados Americanos, OEA. Este ha sido otro de los puntos que ha quedado aprobado en esta declaración final de la Ciudad de México de esta cumbre CELAC, que llaman a la revitalización y a la transformación de la Organización de Estados Americanos, que ésta vuelva a sus principios fundacionales, lejos de la injerencia y de la imposición de acciones de desestabilización en América Latina y el Caribe. Otro de los puntos importantes tiene que ver con las consecuencias y los efectos del cambio climático y allí llamaban a unir voces y esfuerzos frente a estas consecuencias que ha generado y han propuesto una cumbre de cambio climático a celebrarse en Glasgow, en Reino Unido. Es parte entonces del contexto en el que se ha desarrollado este encuentro internacional donde la República Bolivariana de Venezuela aboga por el diálogo, la concertación política, la integración de América Latina y el Caribe, a la consolidación de acuerdos y alianzas estratégicas en materia económica con el propósito de superar las consecuencias de la pandemia del COVID-19, pero además los efectos que causa la imposición de medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos. Venezuela ha hecho acto de presencia, ha levantado la voz en representación del gobierno bolivariano bajo el liderazgo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En conclusión, 44 puntos aprobados en esta sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC y en el que Venezuela ha exhortado a todos los gobiernos y delegaciones que han participado en este encuentro a trascender de este evento internacional y que los puntos aprobados en esta declaración final se concreten en acciones para el beneficio mutuo, para el beneficio compartido. Destacaban justamente ese proyecto integracionista del libertador Simón Bolívar, que también tomó las banderas en estos eventos y en estos encuentros el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como referente y en el que destacaban la plena vigencia de este pensamiento emancipador del libertador Simón Bolívar y en el que Venezuela se ha inspirado en su proyecto bolivariano. Es parte entonces del contexto de este resumen de lo que ha sido esta jornada de trabajo de la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños aquí en Ciudad de México, antigua ciudad de Tenochtitlán, cargada de mucho simbolismo y con un claro mensaje a los países que integran el autodenominado Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, unos organismos que, según las delegaciones internacionales, han perdido el rumbo de sus principios fundacionales y en el que estos gobiernos, aún siendo algunos de izquierda y otros de derecha, claman porque vuelvan a sus principios fundacionales de no intervencionismo, del respeto al derecho internacional y al respeto de la soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe. Es parte del contexto. Con estos detalles y con este resumen, retornamos el contacto a Caracas, Venezuela.